Hola, ¿cómo están, queridas familias? Un gusto en saludarles y poder compartir con ustedes en este tiempo tan especial. Y digo que es especial porque nos unimos en familia para escuchar la voz de Dios, para poder atender la poderosa palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, hoy vamos a compartir un tema que me apasiona, que hemos estado aprendiendo, que hemos estado orando, creyendo y hemos visto milagros sobrenaturales. Y es las 5 confesiones de la sangre de Jesús. ¿Y por qué me apasiona? Porque algo que hemos aprendido es que la sangre preciosa de Jesús hay que honrarla y también hay que declararla, hay que derramarla sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la confesión, a través de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que proclamar, declarar lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden lo que dice Apocalipsis 12:11. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué declaración tan poderosa. ¿Por qué la sangre de Jesús es la que nos da la victoria? Porque recuerde que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre fue la que derrotó al adversario. Esa sangre es la sangre que habla mejor que la de Abel. Es la sangre que al ser derramada sobre nosotros nos guarda, nos protege, porque en ella está la salvación, está el perdón de pecados, está la protección de Dios y está toda la provisión que Dios tiene disponible para nosotros. Entonces hoy vamos a estudiar las 5 confesiones de la sangre de Jesús. Y fíjate que la primera confesión, vamos con la primera confesión de la sangre. ¿Qué tal si declaramos juntos? Eso está en Efesios 1:7. Así que vamos a declararla conforme a la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Efesios 1:7 está la declaración de las 2 confesiones, es decir, está la palabra que sustenta las 2 confesiones. ¿Por qué? Porque fíjate que tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseñó a los efesios, a los de Éfeso, ¿sí? Por eso es que esa carta se llama a los efesios, porque él les dio instrucciones de cómo ellos debían tomar el poder de la sangre del Cordero. Recuerden que la palabra redención significa sacar y poner en libertad. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Nos sacó del pecado y de la muerte. Nos sacó de las garras del enemigo y nos dio un lugar de honor y de autoridad. Por eso es que en el libro de los Efesios también el Señor nos dice que nosotros estamos sentados con Cristo en autoridad. Es decir, estamos en el mismo lugar, en la misma posición de Cristo cuando tú tomas la sangre, cuando tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Por eso es que la espiritualidad es creer en el poder de la revelación de la cruz para ti, en todo lo que Jesús hizo por ti, en todos los suministros, en toda la provisión de Dios a través de Jesús cuando Él derramó su sangre en la cruz. En ese momento se liberó todo el poder de Dios en el universo y ese poder está disponible para nosotros. Entonces cuando tú declaras Efesios 1:7, tú lo que estás diciendo, entonces vamos a declarar la primera confesión y usted va a declarar conmigo: por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo.
Fíjate, hemos sido redimidos, quiere decir que hemos sido liberados, sacados de prisiones de oscuridad. No sé cuál sea el momento difícil que tú estés atravesando, pero yo estoy segura que si hoy tú crees en el poder de la sangre y tú comienzas a orar y a declarar como el Señor lo ha dicho en Efesios 1:7, entonces tú comienzas a ver el poder liberador en tu vida. De pronto tú estás pasando momentos difíciles en la drogadicción, en la lujuria. A veces están sumergidos en la lujuria, en la pornografía, en el internet, estás allí sumido. Pero si tú comienzas a declarar ese poder de la sangre que te saca de las prisiones de oscuridad, del pecado y de la muerte, hoy vas a ver el resultado. Si tú comienzas a declarar y a perseverar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la declaración y vas entonces a tomar la Biblia en el Salmo 91 y lo vas a leer. En la medida que tú lo lees, tú te estás apropiando. Fíjate que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que cuando el Señor te libera, te saca de prisiones de oscuridad, Él te traslada de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y ese reino es la habitación de Dios. Tú habitas al abrigo del Altísimo y tú estás protegido bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, fíjate, la primera confesión es la confesión de libertad y de protección para ti y para toda tu casa. Aquí con estas 5 confesiones te estoy enseñando a orar de manera correcta y de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a la segunda confesión. Fíjate que la segunda confesión, yo te dije que está basado en el mismo versículo de Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces vamos a tomar la segunda parte, el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es la segunda confesión de fe? La segunda confesión la vas a declarar ante el universo y vas a decir conmigo, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Eso es lo que estás declarando, que el Señor Jesús, al derramar su sangre preciosa en la cruz, entonces cualquier pecado que tú hayas cometido han sido perdonados. No hay cuentas pendientes por cobrar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De manera que cuando tú clamas a Jesús y le dices conforme a Romanos 10, 9 y 10, el Señor dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces cuando tú confiesas, lo puedes hacer ahí en tu habitación, en la noche, a cualquier hora del día. Tú puedes orar a tu Padre Celestial, a Dios, y Dios siempre va a tener los brazos abiertos para escucharte. Entonces cuando tú clames a Jesús, todos tus pecados van a ser perdonados. Y si nosotros resolvemos nuestros pecados, que es el problema de la raza humana, todo está resuelto. Ya no hay cuentas pendientes. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque tú pones tu confianza y tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿qué salmo vas a añadir allí a la segunda confesión para orar? Fíjate que yo me demoro prácticamente 1 hora, a veces hasta 2 horas, orando con las 5 confesiones de la sangre del Cordero. Entonces allí te vas a unir al Salmo 32 y lo vas a buscar en la Biblia y vas a comenzar a orar con ese salmo. Y ese salmo dice, bienaventurado el hombre, la mujer, a quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien Jehová no culpa de pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero yo tomé una decisión. Y esa decisión fue, y yo dije, confesaré mis pecados a Jehová, y Él perdonará la maldad de mi pecado. Entonces fíjate, cuando tú declaras ese salmo y te apropias de él, es la oración más completa, es más perfecta, cuando tú lo haces a través de la palabra. Entonces tú comienzas a orar. Ahí vas a llevar tiempo, pero si tú doblas tus rodillas y te concentras en la oración, en lo que Dios tiene para ti, tú vas a ver resultados.
Entonces fíjate, ya vamos con la primera y la segunda confesión de fe. Vamos a la tercera confesión. Y la tercera confesión está basada en Primera de Juan 1:7. Y por aquí tengo Primera de Juan 1:7. Y vamos a leerla. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué vamos a declarar aquí? Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia? Usted va a declarar conmigo esa tercera confesión. Diga conmigo: por cuanto andamos en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ahora y continuamente. Hace un proceso de purificación en mi vida, en mi familia, en mis hijos, de todo pecado. Nos limpia continuamente. Es decir, hace un proceso de purificación y de limpieza. Eso es lo que hace la sangre del Cordero en nosotros. Entonces, esta tercera confesión la vamos a unir con el Salmo 23. Entonces, luego usted toma la Biblia en el Salmo 23. De pronto ahorita yo no lo leo todo porque por el tiempo, ¿sí? Pero hoy te estoy dando instrucciones de orar de manera correcta, orar por tu familia. Y en la medida que oras, entonces tú vas a declarar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada le faltará a mi esposo, nada le faltará a mis hijos, y los vas nombrando. Nada le faltará a mi familia, nada me ha de faltar en mi casa. Dios me dará provisión porque Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. Tu vara y tu cayado es la palabra de Dios. Señor, la poderosa palabra de Dios me infundirán aliento. Sus promesas me guardan. Sus promesas me dan aliento, me dan vida. Entonces luego fíjate que ya al final tú vas a declarar: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate que este salmo va unido ¿a qué? Va unido a un proceso de purificación, a un proceso de ánimo, de limpieza, de fuerza. Con el Salmo 23, el Señor nos da esa seguridad que Él es nuestro pastor, que Él nos va guiando, que Él nos va protegiendo, que Él nos va liberando, que Él nos va sanando. Entonces vamos con la tercera confesión. La cuarta confesión vamos a ubicar aquí rápidamente Romanos. Vamos rápidamente a Romanos 5. Romanos 5. Versículo 8 y 9. Vamos a leerlo rápidamente. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque ya estamos justificados por su sangre. Recuerde que estamos justificados porque su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa justicia? Hechos rectos delante de Dios. Entonces hoy vamos a declarar ante el universo: por la sangre de Jesús hemos sido justificados, hechos rectos delante de Dios. ¿Y qué salmo vas a unir a esa cuarta confesión? Vas a unir al Salmo
24. El Salmo 24 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu lugar santo? Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y quién es este Rey de gloria? Usted va a declarar conmigo: Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, es el Rey de la gloria. Jesucristo es el Rey de la gloria. Entonces, note usted que en la medida que va orando con el Salmo 24, entonces usted está declarando la rectitud de Dios en su vida, en su casa, en sus generaciones, en la iglesia, en la célula, en sus discípulos. Entonces, de esa manera usted está orando correctamente. Y si todos los días hacemos esto, usted va a ver que se va a hacer experto en la oración, en la guerra espiritual y también en el poder de la sangre del Cordero, porque el Espíritu Santo, en la medida que va proclamando la palabra, Él va revelando el poder de la sangre a su vida. Y la quinta confesión es esa confesión que está basada en Hebreos 13:12. ¿Y qué dice Hebreos 13:12? Que Jesús padeció fuera de la puerta. Él padeció, ¿para qué? Para que seamos santificados, consagrados, protegidos por el Señor. Si Él padeció y por eso fue crucificado, por eso fue que Él fue crucificado, porque Él salió fuera de la puerta. Porque recuerde que si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 12, 13, usted se da cuenta, cuando celebraban la Pascua, el Señor dijo que al celebrar la Pascua, tenían que celebrarlo en familia y que los primogénitos del pueblo de Israel serían guardados por el poder de la sangre y nadie podía salir fuera de la puerta. El que salía, el ángel de la muerte venía a destruirlo. Por eso Jesucristo salió fuera de la puerta. ¿Sabe para qué? Para salvarte a ti, salvarme a mí, para protegerte a ti y protegerme a mí y a todas las generaciones. De manera que Jesús ya nos santificó y padeció fuera de la puerta para que tú seas libre y protegido de todos tus enemigos. Serás guardado y protegido de la enfermedad, del pecado, de la muerte, también del dolor serás protegido. Entonces, ¿qué salmo vamos a usar aquí? Vamos a usar el salmo para las mujeres, Proverbios 31, pero para los hombres el Salmo 112. O también si quieres leer completo el Salmo 112 para terminar las 5 confesiones y de esa manera orar correctamente. Y el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre y la mujer que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleitan en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces fíjate, cuando tú habitas en la casa de Dios, cuando tú eres santificado, apartado para Dios, consagrado, quiere decir que tú tienes un llamado especial y que la sangre de Jesús te guarda, te protege y que esa sangre te libera. Por eso hoy vamos a orar. Yo quiero orar por ti para que se pueda revelar a tu vida y a tu corazón el poder de la sangre del Cordero. Padre, hoy oro por cada familia, para que estas 5 confesiones de la sangre de Jesús puedan ser un baluarte en sus vidas, puedan orar de manera correcta. Señor, revélale el poder de la cruz, revélales el poder de la sangre. La sangre de Jesús es la bomba atómica de Dios que destruye fortalezas del enemigo, que destruye las ataduras, que destruye las divisiones, que destruye el pecado, que destruye el divorcio. Señor, ahora mismo la sangre preciosa
poderosa de Jesús es derramada en cada hogar y en cada familia, para que desde hoy puedan vivir bajo la bendición y la protección del Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Gracias por darnos estas riquezas maravillosas. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz. Y desde hoy declaramos, Señor, que toda familia conocerá a Jesucristo como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y tú comenzarás a caminar en el propósito y en el destino correcto que Dios tiene para ti. Así que nos alegramos de poder compartir contigo estas riquezas maravillosas, y hoy te bendigo y decreto que la mano poderosa de Dios estará siempre sobre tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.